Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. El Dios de la Biblia es sobrenatural. Bienvenido a este lugar en donde tú sirves a un Dios sobrenatural que tiene poder para llevarte más allá, que conoce perfectamente tu futuro y sabe a dónde debes dirigirte y ya te lo ha dicho. Despójate de tu humanidad y permite que el poder extraordinario del Espíritu de Dios obre a través de ti y veas los frutos de obedecerle y sientas el gozo y la libertad que Él te dará. Creemos en tus promesas, papá. Decláralo. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural. De la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Tú eres el Dios sin igual, sobrenatural. Dios de nuestra vida. Dios de nuestra vida. Dios de esta iglesia. Dios de tu familia. Dios de tu trabajo. Sobrenatural, eres Dios sin igual, manantial sobrenatural, 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 sobrenatural. Mi Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural. En la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Siempre eterno. Sobrenatural. Por ti y para ti pasan cosas extraordinarias, cosas que se salen de nuestra lógica, de nuestro entender. Y eso es lo maravilloso de ti, Jesús. Eso es lo maravilloso, por eso te seguimos, porque en ti hemos encontrado lo que no encontramos en el mundo terrenal, lo que no encontramos en la gente a la que podemos ver con nuestros ojos físicos.
porque en ti hemos encontrado el seguro de nuestra vida. Ven y establécete, establece tu reino con poder entre nosotros. Tú dijiste, Jesús, que venías a eso, a extender el reino de los cielos. Tú llegabas y decías, el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces nosotros estamos esperándolo todavía. Pero el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos está aquí y está en donde tú estás. Queremos disfrutar de ese reino, no seguir esperando algo que ya tenemos entre nosotros. Queremos disfrutar de esa vida eterna. Queremos levantar tu nombre en alto y declaramos que tú gobiernas en este momento, en este instante, en nuestra vida. Este mundo es tuyo y tú reinarás con poder y todos lo reconoceremos. Maravilloso Jesús, aquí está tu pueblo, tus seguidores. Me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu haga tu voluntad y donde tú estás fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Yeah. Más de ti, lléname de tu espíritu de poder. Quiero seguirte y obedecer. Jesús, la muerte venció, su nombre poderoso es, Todopoderoso es. en fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré, Vivo por ti. por tu tu voluntad y donde tú estás fluye salvación.
nosotros, fluye salvación donde quiera que tú estás. Hay mucha gente que está esperando recibir un poco de eso que tú tienes en abundancia. Revélate Jesús a la vida de cada uno de nosotros. La gloria y la honra sea para ti. Revélate. Yo sé, Señor, que tú lo haces, que a veces estamos ciegos. En el nombre de Cristo Jesús, rompe toda cadena de opresión en este instante. Quita toda venda que nos mantiene ciegos. En el nombre de Cristo Jesús declaro que tú eres poderoso para darle vista al ciego, para libertar al que está preso. Y aún muchos de tus hijos podemos estar en esta condición cuando no debería serlo. En el nombre de Cristo Jesús, con poder, muévete. Déjanos vivir para ti. Revélate a nuestra vida para que podamos vivir así, al 100%, como tú deseaste que fuera desde el inicio, porque somos llamados para eso, para experimentar las bondades de un gran Dios. Eres digno de toda gloria y de toda majestad. Permítenos verte así. Abre nuestros ojos, danos vista para verte con poder y gloria. El Cordero que fue inmolado, el Santo, el Perfecto. Estamos delante de ti, Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo es. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta, damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre.
Cantamos a ti, gloria a Jesús. Él. Tú eres digno por siempre y Por siempre y para siempre, tu gloria y tu poder se establece sobre nuestra tierra, se establece sobre nuestra nación, por tu fidelidad, porque tú prometiste que así sería, y así es. Por tu fidelidad también apelamos a que podamos disfrutarlo desde ya, que ninguno de los que estamos aquí y de los que están en esta transmisión se quede sin ver la gloria del Señor, porque tú lo prometiste. Y yo te invito a que le reclames eso al Señor. Dile: tú me prometiste que yo te vería y que yo debería actuar en mi casa, en mi familia, y yo quiero verte actuar. ¿Qué me hace falta? ¿En qué debo? ¿En qué me hace falta obedecer para poder adquirir tus promesas? Creemos en un Dios que promete, que cumple. En su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar tu fidelidad. es la forma en que provee a mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, Su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. me basta su fidelidad. En su forma de cuidar, Cada paso en mi andar, no importando dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. me basta su fidelidad, me basta su fidelidad.
fidelidad. Tu fidelidad es lo único que necesitamos. Gracias, Señor. Afianza esa verdad en nuestro corazón, porque lo que hoy tú nos digas y de lo que hoy tú nos enseñes, y si lo disfrutamos o no, depende de si creemos en tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gloria y honra y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que guardes esa verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Literalmente esto es nuestra última reunión presencial este año, porque ya en 8 días es 25 de diciembre, en 15 días es 1 de enero, y no creo que sean tan patriotas como para venir. Pero eso no quiere decir que no tengamos reunión, la vamos a tener un mensaje el 24 y un mensaje el 31 a través del WhatsApp de la iglesia para que usted lo pueda recibir y estemos conectados de todas maneras. Y el 31 nuestro tiempo de oración, como siempre lo hacemos, para finalizar el año. Eso no quiere decir que las demás actividades se suspenden, seguimos con nuestra alborada de oración, nos quedan estas 2 semanas restantes. Todos los días de 6 a 7 de la mañana estaremos en nuestra alborada de oración 6 a 7. Y también tendremos nuestro tiempo de ayuno con intercesión, que son los martes a las 12 del día y el martes a las 6 de la tarde. ¿Está bien? Esas son nuestras actividades en lo que resta de este año. Y una invitación muy especial. El próximo miércoles 22 de diciembre tendremos nuestra reunión de celebración de Navidad. Y como siempre estará el Ministerio de Arte presentándonos la obra que se preparó para ese tiempo. Un estreno porque va a ser tanto presencial como virtual. Así que será nuestra obra de Navidad. A las 7 el próximo miércoles presencialmente, igualmente vamos a iniciar a esa hora la transmisión de la virtualidad. Así que estamos trabajando en los 2 ambientes, en el ambiente presencial y en el ambiente virtual. ¿Está bien? Para que lo tengamos en cuenta y bueno, bienvenidos a todos los que están presentes y también le damos la bienvenida a todos los que están virtualmente desde sus casas. Esta siempre será su casa, aunque estemos terminando en estas condiciones, que algunas actividades las haremos virtual. Seguramente el año entrante, en la medida en que vayamos viendo la misericordia de Dios sobre el país, ustedes saben que ha estado hasta ahora bajo control y así esperamos que siga siendo, por eso seguimos intercediendo, podamos tener mucha más presencialidad. Y obviamente no dejaremos de hacer la virtualidad para aquellos que están fuera de la ciudad, fuera del país, ya estaremos trabajando en eso, ¿está bien? Así que bienvenidos, bienvenidas y demos inicio a nuestro tema del día de hoy. Hemos venido hablando de un niño nos es dado, un Salvador nos es nacido. Estamos hablando de Isaías capítulo 9. Porque dijimos que este mes de diciembre es un mes de acción de gracias, es un mes donde enfocamos toda nuestra atención dando gracias a Dios por todo lo que ha sido, recuerden, todo lo bueno, y bueno va a ser el inventario, va a ser el resumen de todas las cosas que fueron, todas aquellas cosas que no fueron, también damos gracias, porque muchas veces lo que no es a nuestro parecer o en nuestro tiempo, dentro de los planes de Dios siempre perfectos son mucho mejor, así que aún por aquellas cosas que no fueron, y aquellas cosas que pudieron ser peor. De todas maneras hemos vivido épocas difíciles y complejas, pero pudo haber sido peor. En el ayuno, en la semana pasada estábamos hablando de los privilegios que nosotros disfrutamos. Y recuerden unas estadísticas que nos permiten no darnos simplemente contentillos, sino ser agradecidos. 21 millones de habitantes en el país experimentan pobreza, de esos 7 millones pobreza extrema. Recuerdan, 14% de las personas que están en capacidad laboral están cesantes, no tienen trabajo. Y de alguna manera nosotros disfrutamos de la misericordia y la gracia de Dios con un trabajo, tenemos de alguna forma provisión para nuestras necesidades, así que en medio de todo tenemos siempre que ser muy agradecidos. Por eso siempre diciembre será un mes de gratitud.
Y obviamente la mayor de las gratitudes que experimentamos en diciembre es el nacimiento, porque estamos haciendo énfasis en la natividad o en el nacimiento de Jesús. Y ya ese suficiente elemento de la Navidad, del nacimiento de Jesús, nos lleva a ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos porque a través de ese gran regalo de Dios al enviarnos a su Hijo, nosotros tenemos el más grande de los regalos, el más eterno de los regalos, que es la salvación. Así que todo será siempre un sentido de gratitud para este mes de diciembre. Más allá de obviamente el pesebre, la decoración, los arreglos, las reuniones familiares, la cena del 24, todo eso está bien para celebrarlo, pero nunca olvidarnos de todas las cosas que fueron, de las que no fueron, de las que pudieron ser peor y la más grande de todas, el nacimiento de Jesús. Vamos a hacer un recuento para terminar, estamos ya cerrando, aunque vuelvo a insistir, vamos a enviarles un mensaje para el 24, un mensaje para el 31. Hablemos en Filipenses capítulo 2. Cuando hablamos de todo esto, de la gratitud en Navidad, estamos hablando de que es un momento histórico único, no tiene repetición. Hay muchas cosas buenas que han sucedido en la raza humana desde su creación hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que podíamos resaltar, pero hay un evento único y singular, un evento trascendental como fue el que Dios se encarnara. Y allí en Filipenses capítulo 2, ustedes recordarán del versículo 5 en adelante, hablan de cómo Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre como nosotros. Y siendo hombre, dice, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Ese misterio, porque sigue siendo eso, un misterio, como un Dios tan grande se puede limitar a una condición humana, el misterio de la encarnación es de las cosas más sobresalientes y únicas que podemos experimentar en Navidad. Dios se hizo hombre. Por eso cuando se hablaba del nombre que recibiría aquel que sería engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, se hablaba de que su nombre es Emanuel. La traducción de esa palabra Emanuel es Dios con nosotros. Dios se hace presente en medio de nosotros. Muy bien, el otro elemento que habíamos hablado fuera de la encarnación era la reconciliación. Otro elemento vital en este tiempo, la reconciliación. Y habíamos hablado en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 19, donde dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo en Cristo Jesús a los hombres, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, sino reconciliándonos y más allá, encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Una de las cosas que tenemos que buscar es siempre los procesos de estar en reconciliación, experimentar la comunión con Dios, como también experimentar la reconciliación con las personas que nos rodean. Recuerde que la cruz no solamente es el lugar donde muere Jesús, sino también es ese evento y ese acontecimiento, ese lugar y esa forma en que nos recuerda que todo lo que sucede de forma vertical tiene que afectarnos horizontalmente. Todo lo que de Dios recibimos de alguna manera tiene que afectar a las personas que nos rodean. Si fuimos reconciliados es para reconciliar. Esa es la señal de la cruz. Por eso es importante que nosotros, siempre que la miremos, demos gracias a Dios por el beneficio que recibimos, pero también nos hagamos responsables de lo que Dios nos ha encomendado hacer. Entonces, segunda palabra clave que habíamos hablado, más allá de la encarnación, la reconciliación. Y la tercera palabra clave que vimos en el primer tema fue la adopción. Y esta está en el libro de Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando dice que llegó el momento del cumplimiento de esa promesa. Desde noviembre veníamos hablando de la promesa de Dios, y es una promesa que pues viene de Génesis capítulo 3, versículo 15. La promesa más antigua y la promesa más grande, que Dios reconciliaría al hombre consigo mismo. Desde Génesis 3, cuando el hombre cayó, inmediatamente Dios hizo una promesa y comenzó toda la preparación del plan de salvación. Esa promesa dice que cuando llegó el tiempo de cumplirse, efectivamente en Cristo Jesús, Dios permitió que esa promesa se cumpliera. Y al final de ese versículo 4 dice, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos de Dios. Ahora, muchas personas dicen, pero todos somos hijos de Dios. De alguna manera, fuimos creados por Dios, todos somos creados por Dios, así que por derecho de creación le pertenecemos. Pero en el momento en que el hombre toma su libre albedrío y hace uso de él apartándose de Dios, lo que asume es que ya su paternidad no depende de Dios, de él mismo o finalmente a quien obedece. Y en este caso la Biblia habla de que a quien obedecieron fue al diablo. Así que cuando Dios en Cristo Jesús, llegando el momento del cumplimiento, nos adoptó, eso quiere decir que ya no solamente tiene derecho por creación
sino de liberación. Eso es lo que es la salvación, un rescate para ser adoptados hijos de Dios. Por eso hablábamos en Juan capítulo 1, versículo 12, 11 y 12, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a aquellos que le recibieron y a los que creemos en su nombre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de sangre ni potestad de varón, sino de Dios, dice la Biblia. Así que ese derecho de ser adoptados como hijos suyos fue a través del sacrificio de Cristo Jesús. 3 palabras: encarnación, reconciliación y adopción. Hace 8 días estábamos hablando del mensaje a los pastores. Y decíamos que si nosotros fuésemos los encargados de la logística de la Navidad, de la primera Navidad, seguramente hubiésemos hecho cosas diferentes, porque pues obviamente el acontecimiento lo amerita. El que Dios se haya hecho hombre, la encarnación, el que Dios haya venido a reconciliarnos consigo mismo, y el hecho de que eso implica la adopción nuevamente como su familia, merecía toda una parafernalia en cuanto a la logística. Debía anunciarse en todas partes. Pero hace 8 días dijimos que la forma en que Dios eligió dar la noticia de la encarnación fue a través de un ángel a los pastores que estaban cerca de Belén cuidando de sus ovejas. Y que de alguna manera el mensaje que el ángel le comunicó a los pastores es un mensaje que permanece para nosotros, porque es así como Dios lo anunció. Entonces decíamos básicamente 3 cosas con respecto al mensaje a los ángeles. El primero es que debíamos echar fuera nuestros temores, no teman. Y ustedes saben que pues en esa época obviamente el tener una revelación, esto se llama una epifanía, una revelación de las cosas celestiales debía causar una gran admiración y a la vez temor. Por eso el ángel les dice que no teman. Siendo dentro de la cultura judía una de las clases más bajas socialmente hablando, ellos se preguntarían, bueno, ¿y cómo nosotros, que somos de la clase social más baja, fuimos elegidos para recibir la más grande noticia que el hombre haya escuchado? Bueno, esa es la soberanía de Dios. Por eso el ángel les tiene que decir que no teman, que no se trata de que van a escuchar algo y luego de eso van a ser eliminados, sino que ello es para que nosotros entendamos que Dios parte así, parte de abajo hacia arriba. Nosotros queremos siempre estar arriba, pero Dios parte de abajo. Miren de dónde partió la noticia de que había llegado el Mesías Salvador. De los pastores. Primer elemento, echar fuera nuestros temores. Ese mensaje sigue siendo vigente y mucho más para nosotros en este tiempo. Estamos llenos de temores, de aprensiones, estamos llenos de inquietud, estamos con una gran incertidumbre de qué va a suceder, escuchamos de las olas. El mejor curso que esta época se puede hacer es surfear, porque ola tras hora vienen. Entonces de alguna manera estamos con temores, con miedo. La economía se ve afectada. Las noticias que escuchamos es que los precios van a subir porque obviamente la escasez va a llevar a la carestía. Todo eso genera temor. Por eso el ángel dice, no teman. Los que en el Señor hemos puesto nuestra confianza, tenemos que también ser creyentes de que Él proveerá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que nos va a llegar todo de forma fácil y sencilla a nuestras casas, sino que salgamos a hacer lo que tenemos que hacer, el trabajo que Dios nos ha encomendado, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, que lo hagamos de la manera más excelente posible, pero siempre dejando los resultados en manos de Dios. Porque no siempre se va a ver sus resultados como quisiera verlos, los esfuerzos invertidos en las recompensas recibidas. Pero lo que Dios dice es que no faltará el bien a los que andan en integridad, a los que caminan conforme a su voluntad. Así que el primer mensaje fue, no teman. El segundo mensaje que ellos recibieron es una buena noticia. Han recibido noticias nuevas y estamos hablando de las noticias de esperanza. Nosotros, y lo he recalcado, no somos de los que anunciamos que las cosas están bien y van a ser mejor. Tenemos que ser conscientes que lo que la Biblia dice es que las cosas están difíciles y seguramente en el pasar de los tiempos se van a poner más complicadas, porque estamos entrando ya a ese tiempo que la Biblia llama los tiempos postreros y el final. Y como vemos, según la Biblia, según la profecía, es que las cosas se van a poner más difíciles por 2 motivos y razones. La primera es que cuando obviamente nos encontramos con situaciones que van acortando nuestras posibilidades, normalmente el hombre tiende a buscar a Dios y esa es una muy buena opción. Cuando las cosas se ponen complejas, pues obviamente volver los ojos a Dios es lo ideal.
No todo el mundo lo hace, pero al menos si uno lo hiciera, si alguna persona viendo la situación difícil y compleja y que su mejor esfuerzo no es suficiente y tiene que volver sus ojos a Dios, bueno, bienvenido. Pero también porque será el caldo de cultivo donde aquellos que no pongan sus ojos en el Señor van a empezar a buscar la persona en la cual colocar su confianza y esperanza en el futuro. Y estamos hablando del anticristo. De pronto el año entrante hacemos otra vez un repaso de la profecía dentro de las circunstancias y condiciones presentes. Todos estos movimientos de Rusia, todos estos movimientos de China, todos estos asuntos de quemas en muchas regiones del mundo, otras inundaciones en otras partes, la peste que estamos viviendo, todo eso forma parte de Mateo 24-25, que dice que de alguna manera nos estamos aproximando. Por eso es el momento en que usted ponga sus ojos sobre el Señor, porque si no lo hace, su esperanza va a estar cifrada en que alguien le solucione el problema. Y es el caldo de cultivo para el anticristo. Así que lo que tenemos que transmitir es un mensaje de esperanza. Cuando confiamos en el Señor cubrirá nuestras vidas hasta el final. No nos faltará. No será fácil. Y estoy advirtiéndolo, no será fácil. A veces los cristianos queremos que Dios allane nuestro camino y eso implica que no encontremos obstáculos. No, vamos a encontrar dificultades. Hoy leí algo que decía que cuando usted encuentre una piedra en el camino, obviamente tiene que sortear. Tiene que pasarla, pero ¿sabe qué es lo mejor que puede hacer? Retírela para que los que vengan detrás no tengan que tropezarse igual que usted. Y eso es parte de la historia nuestra. Nosotros vamos abriendo camino y hablamos de esperanza, pero aún para que aquellos que vienen detrás puedan también transitar con la misma confianza que tenemos puesta en el Señor. Entonces, el segundo mensaje, esperanza. No temas porque hay esperanza. Y el tercero, hablábamos, el mensaje de los ángeles era porque Dios ha enviado un Salvador. Hablamos de la salvación. Hablamos de aquel elemento que humanamente es imposible de lograr. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. La salvación no se trata de un asunto de buena conducta, un asunto de buenas obras, un asunto de buenas intenciones. La salvación humanamente hablando es imposible. Porque lo que Dios requiere de nosotros es perfección. Y esa por naturaleza no la tenemos. Por eso Dios envió a Cristo Jesús y como obediente perfecto pudo cubrirnos a nosotros ocupando el lugar que nos correspondía. Y Él murió en nuestro lugar, siendo inocente murió por los culpables. Así que si algo tenemos en Cristo es salvación. Y esa salvación no solamente tiene que ver con lo presente, con lo temporal y terrenal como vivimos ahora, sino también la salvación eterna. Así que el tercer mensaje es salvación eterna. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, obviamente en épocas complejas donde fue escrito, primer siglo, primeros 100 años, la persecución desde el año 60, 65 en adelante contra la iglesia fue muy dura, muy difícil. Las catacumbas dan testimonio de eso. Mucha gente murió por creer en el Señor, pero siempre el Señor estuvo allí. Y la iglesia, como dice la Biblia, se pudo sobreponer a la dificultad. No será diferente en esta época. No será fácil, pero Dios está con nosotros y la iglesia perseverará. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, hasta que el Señor Jesús venga por nosotros y obviamente nos lleve a su presencia. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿cómo usted va a celebrar, cómo usted va a conmemorar su Navidad de este año? Porque estábamos hablando de que los hechos, los acontecimientos, la narrativa de los sucesos nos ayudan a entender qué fue lo que pasó, pero el significado de ello no está en los evangelios, sino en lo que luego en las cartas el apóstol Pablo y Pedro y Santiago y todos los escritores del Nuevo Testamento nos permitieron entender el significado, el sentido, para que cuando nosotros una nueva Navidad celebremos, la celebremos con una intención mucho más profunda de lo que hasta aquí ha sido. Muchos de ustedes ya han celebrado al menos así por encima, veo por promedio unos 35 Navidades. Algunos han tenido el doble de eso. Y vamos a celebrar otra igual, porque son los mismos acontecimientos. La pregunta es, ¿has encontrado cada vez que la celebras un nuevo sentido, una nueva razón para profundizar en su propósito? De tal manera que al hacerlo no se vuelva una tradición y costumbre, sino que lo hacemos con la plena convicción de que estamos entendiendo mejor lo que significó el propósito y razón de lo que Dios hizo en esa época. Muy bien, entonces vamos a meternos en la Biblia, si usted quiere ir a Mateo capítulo 2.
Porque en esos primeros capítulos de los 3 evangelios hay uno que directamente comienza, es con la predicación de Juan el Bautista y el bautizo, pero los otros 3 evangelistas comienzan todo el proceso desde la anunciación. Y si algo vemos a través de esos capítulos en el contexto de la primera Navidad, es que la primera Navidad llegó a todas las personas. Recuerde que los primeros que escucharon acerca del nacimiento de Jesús fueron ¿quiénes? Los pastores. La clase de alguna manera más baja dentro de la cultura judía. Pero luego llegan unos personajes de Oriente y se encuentran con Herodes, la más alta autoridad de ese momento. Y le hablan de que ha nacido el rey de los judíos, ¿recuerdan? Así que si vamos a eso, encontramos que los de más baja condición, como los de más alta condición, escucharon que el Mesías había nacido. Así que nadie se quedó sin escuchar. Cuando los magos estos llegaron a Jerusalén, dice que toda la ciudad se turbó también. O sea que todo el mundo escuchó. Bueno, hoy día podemos decir por los medios de comunicación, las redes sociales, que es difícil que una persona no sepa que estamos celebrando Navidad. Es difícil. Pero no todos, al enterarse de lo sucedido, tienen la misma profundidad en cuanto a su significado. Pero todos han escuchado. Parte de lo que nos corresponde hacer a nosotros es aún dar a conocer a aquellos, si posible fuera, que no saben o no conocen o no entienden el significado. Igualmente, no solamente fue para los judíos. Uno dice, bueno, el Señor vino a los suyos. Recuerdan que en alguna oportunidad una mujer sirofenicia le reclamó al Señor un milagro para su hija que estaba enferma y el Señor le contestó, pero es que yo he venido es a los míos. Ya llegará el momento para el resto de la gente, pero tenía que empezar a sembrar su reino dentro de ese pueblo que Dios había seleccionado, escogido y apartado para hacerlo. Pero ese día que Jesús nació, los suyos supieron. Los pastores, Herodes después, pero miren que estos que venían de Oriente, posiblemente dicen algunos que de Babilonia o de Asiria, estos que venían también habían recibido la noticia. O sea que no solamente son los pobres o los ricos, no solamente son los propios o los extranjeros, todo el mundo había escuchado hablar del nacimiento. Por eso insisto, puede que hoy haya personas que no hayan escuchado, pero sería muy difícil encontrar, porque tenemos las mayores facultades, las mayores oportunidades hoy día a través de toda la comunicación y las redes sociales para saber. Muy bien, entonces metámonos un poquito y vamos específicamente a hablar de a qué vinieron. Les doy gracias a ustedes los presentes y obviamente a todos los que están virtualmente en sus casas en este momento de haber venido presencial o estar virtualmente. Porque también hay seguramente muchos que no vinieron. El hecho de que todo el mundo sepa no quiere decir que todo el mundo llegó. Bueno, si fuera como en esta época seguramente también con 2 metros de diferencia en un pesebre no entrarían todos. Así que de alguna manera no fueron muchos los que llegaron. Pero los que llegaron, la pregunta es, ¿y por qué fueron? Y tenemos que buscar el registro bíblico, no la especulación personal. Nosotros somos muy dados a leer y a especular lo que nos parece a nosotros. Bueno, eso está bien, pero nunca podemos decir que ese es el punto de la revelación o la forma en que Dios quería que nosotros supiéramos y conociéramos de esto. Así que nos vamos a remitir a lo que la Biblia dice. Y vamos a tomar a 2 personajes. Los primeros son los magos, los famosos magos que vienen de Oriente. Entonces Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Ya hemos hablado un poco de, posiblemente, no tenemos una certeza de dónde venían, pero algunos dicen que puede ser Persia, puede ser Babilonia, hacia el oriente de la tierra de Judea de esa época. Está bien, vinieron de afuera. Recuerde que hemos hablado de que los propios lo supieron, pero también los extranjeros. Y estos vinieron, y vinieron obviamente mucho más lejos que los pastores que estaban cerca al pesebre. Porque fue en la ciudad de Belén y los pastores eran de Belén. Así que de alguna manera ellos estaban próximos. No les fue difícil, según la dirección que el ángel les dio, llegar hasta el pesebre y encontrar al niño Jesús. Pero estos que venían de más lejana tierra y obviamente no con las facilidades de hoy, de un transporte aéreo o un transporte de tren de gran velocidad o aún un transporte terrestre que facilitara la cosa, seguramente se enteraron mucho antes y comenzaron su viaje.
Y ese viaje, pues obviamente por tierra, lo que más o menos conocemos, y en camellos, y seguramente pernotando en las noches donde los sorprendía, la noche en medio de los desiertos muy fríos, en los días muy calurosos. Todo eso nos habla de ellos primero estudiando. La palabra magos, usted sabe que no tiene necesariamente la connotación que nosotros le damos de la magia, de en algún momento la parte ocultista, sino los magos se traduce para esa época como las personas que estudiaban ciencias, entre ellas la astronomía, y que de alguna manera viendo y estudiando las estrellas vieron ciertos movimientos en el cielo y encontraron que había una estrella de forma particular que se direccionaba, y una estrella en esa época para ellos significaba el nacimiento de un rey. Por eso ellos salieron a buscar cuál era ese rey que estaban naciendo y trajeron desde su lugar de origen todo este recorrido con esfuerzo, con una gran disposición y obviamente para reconocer, para darle el honor a un nuevo rey que estaba naciendo. Entonces estamos hablando de personas que de alguna manera hicieron un esfuerzo. Los presentes pues hoy hicieron un esfuerzo para venir, para estar acá. Fácil, más fácil. Y pues esto para los que están virtualmente, más fácil es quedarse uno en su casa, ¿o no? A lo mejor hasta tuvo que bañarse hoy. Porque uno en la casa pues se cambia la camisa y queda listo. Nos tocó bañarnos, nos tocó arreglarnos, nos tocó salir, y ustedes saben que el tráfico hoy día no es tan fácil y sencillo, así que también sortear eso un poco. Todos esos esfuerzos que hicieron, los hicieron también estos que oyeron que había nacido y fueron a visitar a aquel rey que había nacido. Ellos no sabían de quién se trataba. En la medida en que fueron avanzando y vieron que efectivamente la estrella apuntaba hacia Judea, pues cuando llegaron hablaron de el rey de los judíos. Pero pudo haber sido direccionada la estrella a cualquier otro país y entonces sería el rey de ese país. Pero en este caso específico ellos llegaron a Judea y hablaron del rey de los judíos. Usted y yo no tenemos esa incertidumbre. Nosotros sabemos de quién estamos hablando cuando hablamos del nacimiento en la natividad del 24 o 25 de diciembre en nuestra conmemoración. Y es el nacimiento de Jesús, el rey de los judíos, y no solamente el rey de los judíos. La profecía habla del rey de reyes y señor de señores y el Dios de dioses. Así que para nosotros es mucho más fácil identificar a quién venimos a buscar, que es otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Porque cuando uno viene a celebrar en una actividad como estas y viene a darle el reconocimiento a Dios, no es porque tenga necesidad. A veces uno dice, es que tengo necesidad de ir a la iglesia. Pues bueno, está bien, pero es que esa no es la razón para venir. La razón para venir, bíblicamente hablando, está en que 6 días trabajarás y 1 descansarás para honrar a Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo. Eso no cambió con la pandemia. Aunque todos los 6 días restantes parecen domingo, porque no sale uno de su casa, se la pasa allí medio empillamado. Efectivamente 6 días trabajarás y 1 detendrás toda tu labor para buscar a Dios y darle gracias y adorarlo. Eso no ha cambiado. Ese es el sentido. No es porque yo necesite, sino porque yo tengo que ir a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Y eso es muy importante. Nosotros no podemos perder la visión de esto. Porque si no tengo necesidad, pues no voy a buscar. Y resulta que no se trata de nosotros. Se trata del rey que está naciendo. Porque hay que ir a adorarle. Miren lo que dice el versículo. Porque nosotros estrella, versículo 2, en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué iban? No eran personajes de la CNN ni de una cadena de televisión mundial para cubrir el acontecimiento. Tener la chiva, pues esa se la ganaron los pastores. Ellos venían a adorar. Ellos venían a adorar. Venían de alguna manera con una intención. Es la misma intención que nosotros tenemos. ¿A qué venimos? A adorar a Dios. Venimos a darle la honra, la gloria, a darle el reconocimiento a Dios que Dios merece. Ahora usted me dirá, pero yo lo puedo hacer desde mi casa, claro. Entonces quitemos capítulo 10 del libro de Hebreos y no hay problema, hágalo desde su casa. Porque es que en Hebreos 10 dice no dejando de congregarse como algunos acostumbran a hacer.
sino congregándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, si allí está escrito y de esa manera, pues obviamente no consiste en que yo lo puedo hacer en cualquier parte o de cualquier forma. Esa es parte de la cultura religiosa del momento presente. Yo creo en Dios a mi manera. Yo busco a Dios en mis términos. Yo hago lo que a mí me parece que debo hacer, que Dios dice. No, no se trata de eso. Se trata como estos hombres de venimos a adorarle. Ahora miren la actitud de ellos cuando vinieron a adorar. Mire por favor el versículo 9 de ese capítulo 2. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esa ya la parte cuando se habían encontrado con Herodes. Herodes de alguna manera verificó con sus sabios, con sus conocedores de las escrituras, dónde iban a ser, efectivamente en Belén, y ellos se fueron encaminando hacia Belén, no muy distante de Jerusalén. ¿Y sabe cómo iban? Dice, y se regocijaron con muy grande gozo. A Dios gracias hemos superado aquella situación en el pasado que la misa, en el caso de los que venimos de una cultura católica o de pronto el culto de los que vienen de una cultura evangélica o protestante, nos castigaban llevándonos a la iglesia. Usted como se portó mal tiene que ir a la iglesia, porque pensábamos que en la iglesia uno entraba y se santificaba. O que si queríamos obtener un beneficio teníamos que pagar primero un precio. Si queríamos ir a cine de matiné, 3 de la tarde, Teatro Santa Fe, 57,17, teníamos que ir a la misa de 11. Casi que uno conseguía la boleta para el cine de las 3 en la iglesia, porque ese era el requisito. Es que no se trata de eso, no se trata ni de por castigo, ni por el premio que voy a recibir, se trata de lo que está establecido aquí en la Biblia. ¿Qué dice? De venir con regocijo. Y para uno venir en esa condición, obviamente tiene que estar agradecido. Ellos estaban agradecidos de que cuando llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes se quedó mirando y diciendo, pero ¿cuál rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. Y yo ya llevo años. Así que no acabo de nacer, así que no está hablando usted de mí, dice. Y llama a sus adivinos, a sus estudiosos de las escrituras, les preguntan, ¿y dónde van a ser el Mesías, el Salvador? Él sabía de qué se trataba. Y ellos le informaron, es en Belén. Y efectivamente él los encamina diciéndoles, vayan a Belén. Y con una premisa particular que ahora vamos a mirar. Pero entonces ellos salieron y gozosos llegaron al lugar en donde vieron al Mesías. Y esa es la actitud siempre cuando nosotros nos congregamos. Venir alegres, venir gozosos. Sé que no es fácil. Sé que lo que toma ese viaje, en el caso de ellos, nosotros, pero lo que toma salir de nuestras casas, movernos en el tráfico, llegar a un lugar donde adoramos, no digo que aquí sea el único, sino en cualquier lugar donde la gente se reúne para adorar al Señor, efectivamente eso toma su tiempo y requiere un esfuerzo, pero no para llegar lamentándose. Mejor me hubiera sido quedarme en mi casa. No, con regocijo. Ahora, porque no se trata de lo que yo voy a obtener, sino de lo que yo voy a ofrecer. No se trata de lo que yo voy a recibir, sino lo que yo voy a entregar. Porque a eso venían. Si ustedes miran los magos cuando vinieron, visitaron a Jesús y se devolvieron, no se fueron como vinieron, se fueron con menos de lo que traían. Porque los presentes que ellos traían los dejaron. ¿Y qué recibieron a cambio? Lo único que recibieron a cambio fue conocer personal y directamente al Mesías Salvador. No solamente los judíos, sino todo el mundo. Y seguramente en su momento y en su tiempo a lo mejor ellos, según la costumbre, Gaspar, Baltasar y Melchor, dirían en sus lugares, yo tuve el privilegio de conocer personalmente al Mesías recién nacido, que no parecía Mesías, se parecía más bien a un niño común y corriente, pues sí, pero 33 años después estaba muriendo en la cruz como nuestro Salvador. Muy bien, de alguna manera veamos en el versículo 11, dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Versículo 11. Parece ser que ellos no llegaron al día siguiente del nacimiento, sino un tiempo después. ¿Por qué? Porque entraron ya
a la casa, no entraron al pesebre. Pesebre, recuerden que era el lugar donde estaban los animales, donde de alguna manera los guardaban en la noche. Jesús nace en el lugar donde se le pone la comida a los animales, se le envuelve. Normalmente, y esto es bueno saberlo, normalmente cuando nacían esas ovejas limpias, sin mancha, esas ovejas que eran especiales para los sacrificios, pequeñas, las envolvían, los dueños de sus ganados, las envolvían y las colocaban en el lugar donde ponían la comida, porque era un lugar normalmente de piedra, y allí las protegían porque eran muy indefensas al principio, entonces las envolvían y las ponían allí. Y claro, nosotros a veces no podemos hilar porque no somos de cultura judía, pero cuando un judío llega a un lugar como estos, llamado una pesebrera, y encuentra que en el lugar donde se deposita la comida de los animales, que también se usaba para envolver las ovejas que iban a ser sacrificadas más adelante, encuentran a un niño envuelto en pañales en ese lugar, inmediatamente tiene que haber una connotación de lo que eso significa. Bueno, Juan, para aclararlo, Juan el Bautista en su momento dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces nosotros no hilamos tan fino como Dios hila. Dios no hace nada que sea casual. Nada sucede porque tenía que suceder así. No, todo está fríamente calculado. Y eso es lo que más seguridad nos da a nosotros. De que no existe el azar, no existe la buena suerte, no existe que a usted le va bien porque usted nació con estrella. No. Se trata desde que Dios todo lo tiene finamente coordinado de tal manera que. Y cuando ellos llegaron se postraron y adoraron. Bueno, esa es la razón por la que habían venido. Y abriendo sus tesoros, dice al final del versículo 11, abriendo sus tesoros le ofrecieron los presentes, oro, incienso y mirra. Ustedes no ven allí que cuántos eran. ¿Por qué decimos que 3? Por los regalos. Uno dice, no, cada cual llevó su regalo. Pues ustedes saben que algunos son canaleta y nunca llevan nada, pero siempre están. Pudieron ser más, pudieron ser menos, pero nosotros normalmente decimos que fueron 3 porque llevaron oro, incienso y mirra. Pero digamos, bueno, cada uno llevó lo suyo, porque recuerden que no solamente es venir a adorar, sino entregar. Es entregarse. Uno a veces sale sacando pecho diciendo, Señor, yo ya te busqué, ¿no? Entonces de aquí en adelante a ver qué bendiciones vienen. No, yo te busqué, vine, me postré y me entregué. Oro como realeza. El que estaba ahí era un rey. Así lo presentó ante Herodes cuando preguntaron ellos, es que ha nacido el rey de los judíos. Así fue presentado y efectivamente el niño que estaba allí era rey. Para que uno llegue a ser rey, primero tendría que ser príncipe. Bueno, Isaías en el capítulo 9 que hemos estudiado todo este tiempo dice príncipe de paz. Pero es que ese niño cuando nació ya era rey. Y más adelante murió. Y en estos días estaba estudiando con esos que les gusta estudiar el contexto judío de estas cosas. Y me decía, es que la palabra INRI, ¿recuerdan? Que se colocó sobre la cruz cuando Jesús murió, traduce, dijo ser rey de los judíos, ¿recuerdan? Y que los judíos brincaron y dijeron, no, pero es que él no es el rey de los judíos. Él dice ser el rey de los judíos, pero no es el rey de los judíos, el rey es usted, Herodes. Y el otro dijo, no, por pereza dejemos las cosas así, lo que está escrito, escrito está. Él no sabía que estaba cumpliendo que nació el rey y murió el rey. Gústele a quien le guste, es el rey. Y lo más tremendo es que el rey que nació siendo rey, el rey que murió siendo rey, es el rey que regresará y reinará eternamente y para siempre. Gústele a quien le guste. Así que no estamos hablando de que ese oro simplemente fue, bueno, era el más generoso de todos, el más rico de todos y entonces trajo oro que era lo que más tenía y le sobraba. No, es que estaban haciendo el reconocimiento de un rey. Un rey cuando nace, un rey cuando muere, un rey cuando regrese por segunda vez. El otro le ofreció ¿qué? Incienso, lo que normalmente se ofrecía para las divinidades. Sí, ustedes ven que todos los cultos religiosos, cuando adoraban a sus dioses, se usaban el incienso, usaban todas estas especies para adorar a sus dioses. En el caso de la Biblia también se dice que había un incienso santo, un incienso que Dios había determinado, una forma de adorar a Dios aún en el templo con el incensario, y que siempre representa la adoración a Dios. No solamente era un rey, sino Dios hecho hombre.
y el incienso representa la adoración a Dios. Ahora, de pronto todavía no sabemos. Ellos lo que dijeron fue el rey de los judíos, pero no alcanzaron a dimensionar seguramente que no solamente era el rey de los judíos, sino el Dios que se había encarnado. Misterio que hemos hablado desde hace 8 días, el misterio de la encarnación. Muy bien, y el tercero que ofreció, la mirra, que era uno de los componentes que normalmente se usaba para los perfumes, para las esencias. Era uno de los componentes y se usaba más aún para el embalsamar a los muertos. Era uno de los componentes principales cuando se moría una persona y la embalsamaban. Y de alguna manera también cuando este ofrece mirra, tanto lo que tenía, lo que él vino a ofrecer, estaba reconociendo el que iba a ser el cordero para morir por nosotros en la cruz. Así que todo tiene su sentido, solo que a veces nosotros nos quedamos simplemente en la celebración, nos quedamos solamente colocando las fichas en el pesebre y diciendo está completo, no faltó nada. Sí, no faltó nada de los acontecimientos, pero ¿qué de su significado? ¿Qué de su sentido? Así que ahí está un rey que es Dios y que también se vuelve cordero a los 33 años para morir en la cruz. Y recuerden, le ofrecieron ellos allí en el pesebre, como luego aquella mujer que rompió su vaso de alabastro de perfume de nardo muy puro, le ofreció a Jesús lo que no tuvo tiempo para recibir. Porque cuando Jesús murió, por el hecho de que era el día antes del reposo o descanso de judío, tuvieron que bajarlo rápidamente de la cruz y meterlo en el sepulcro sin embalsamarlo. El domingo de resurrección las mujeres fueron para embalsamar el cuerpo. Esa era la intención, pero se encontraron con que ese cuerpo no necesitaba ser embalsamado porque había resucitado. Pero aquí encontramos desde el principio, con aquella mujer del vaso del perfume de nardo puro, que ellos se encargaron de prepararle para su muerte. Bueno, todo tiene su sentido, todo cobra su razón. Tendremos que aplaudir a los magos de Oriente que vinieron. ¿Está bien? ¿A qué vino usted? Le hago la pregunta ahora antes de que le hable del otro personaje. ¿Cuál es el otro personaje? Herodes. Herodes. Mateo capítulo 2, estamos en el mismo capítulo. En el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso dijo Herodes, dentro del contexto de la visita de aquellos que vinieron de Oriente, que se encontraron allí en Jerusalén con él, que preguntaron por el rey de los judíos, que Herodes dijo: no, aquí no ha nacido nadie todavía, pero preguntémosle a los que saben. Y la palabra clave allí dice: investigaron diligentemente. Esto no se trata de especulativo, esto no se trata simplemente de misticismo, esto no se trata de esas historias de mitos del pasado, esto se trata de que investigaron rigurosamente, diligentemente, estudiaron cuidadosamente qué era lo que decían las escrituras, los antiguos escritos de los profetas con respecto al nacimiento de ese rey de los judíos a los que aquellos vinieron a adorar. Y efectivamente se dieron cuenta que en Belén decía que iba a nacer. Y él les encamina, dice, él les encaminó, les dijo por dónde ir. Bueno, era el Waze de esa época, ¿no? Herodes les sirvió de enrutarlos. Ustedes siguen este camino y en pocos kilómetros se encuentran en una ciudad que se llama Belén. Ahí está, porque ahí está escrito que así sea. Y vayan ustedes diligentemente y averigüen. Otra vez aparece la palabra diligencia. 2 veces aparece cuando habla de Herodes la palabra diligente. Uno diría, bueno, entonces Herodes era un hombre diligente porque era algo que él acostumbraba a decir. Diligentemente investigo, diligentemente vayan ustedes y averigüen, diligentemente, pero es que la diligencia sin acción no sirve absolutamente de nada. La gente le gusta estudiar, a la gente le gusta investigar, a la gente le gusta saber, pero no moverse. Porque dice que después él les dijo: vayan y me avisan para que yo vaya y adore. Mire otra vez la palabra adoración. ¿A qué vamos? A adorar. Aquellos vinieron de lejos
a adorar. Este les dijo, yo voy, cuando ustedes me avisen que dónde es el lugar, yo voy a adorar. ¿A qué vino usted? Usted me dirá, bueno, adorar. Bueno, no hoy, sino cada vez que yo busco a Dios, ¿a qué voy? Simplemente a esperar que Él me dé lo que necesito, que Él me supla lo que me falta, que Él me dé y me llene todas mis necesidades. ¿O voy a adorarle? Porque es que he recibido durante 6 días de la semana, he recibido su bendición y al menos una vez me pidió que viniese a darle gracias por lo que Él había hecho conmigo en los 6 días anteriores. Adorar. Él también sabía que iba a adorar al Mesías que había acabado de nacer. Obviamente su competencia. Y sería bueno estudiar un poco de la vida de Herodes. De pronto usted investiguelo. Hoy día Mr. Google nos ayuda muchísimo. Herodes no era cualquier personaje. Era un personaje muy famoso. Grandes construcciones en Israel para los que han ido a peregrinación. El año entrante volveremos a Israel en peregrinación. Los que han ido a peregrinación conocen las grandes construcciones de Herodes. Uno de ellos, ese puerto sobre el Mediterráneo. ¿Se llamaba qué? Doña Nora, a ver, usted que ha ido como 5 veces. ¿Quién apunta de los que fueron? Si ven, tienen que volver. Porque es que a uno se le olvida muy fácil. Cesarea. El puerto de Cesarea, uno de los puertos que se reconoce de una ingeniería, de un gran avance en esa época. Lo hizo Herodes. Masada. ¿Recuerdan Masada? La construcción sobre la montaña en medio del desierto. Herodes. Herodión, otro lugar por el estilo de protección, una fortaleza, también de él. Y así podíamos hablar de muchas buenas cosas que hizo. Ayudó en la restauración y reconstrucción, ampliación de lo que era el templo que se construyó después de regresar de Babilonia. O sea que hizo muchas cosas buenas, pero también tenía unas. Como todo esto era político, y recuerden que Herodes no es judío, es idumeo. Y se ganó el puesto simplemente por política, porque así era el gobierno romano, el que más ofrecía, el que más aportaba, el que más se comprometía para cubrir a Roma, pues obviamente era elegido, porque era su ficha clave en los lugares distantes. Y Herodes fue elegido por romanos. Él no es rey de los judíos, porque venga de una descendencia de reyes como en el caso de David. Y entonces, para evitarse problemas, lo primero que hizo fue desterrar a su primera esposa y su primer hijo, para no tener competencia. Después se casó con Marián, se llamaba su segunda esposa, y para evitarse problemas la asesinó, y a 3 de sus hijos. 300 soldados que tuvo duda de que de alguna manera fueran leales. El Sanedrín, que era como decir hoy día el Senado, también lo eliminó. ¿Por qué? Porque era un paranoico de su posición. Era un hombre que temía que alguien le ocupara su lugar. Y miren, llegan unos pasajeros del oriente diciéndoles, es que nació el rey de los judíos. ¿Cómo si yo soy? Ya la esposa había pasado, la mujer, la mamá, aún a su mamá asesinó. Lean la historia, no era un personaje como muy saludable. Y cuando le dicen, nació la competencia para usted, ¿qué cree usted que pensó él? ¿Ir a adorarle? Investiguen diligentemente dónde fue, para él mientras tanto crear la estrategia y mandar sus soldados a que acaben con el nuevo que llegó, que es la competencia actual. Desafortunadamente para él dice que efectivamente Dios le habló a esos que venían de Oriente y les dijo que no volvieran por Jerusalén, ni que informaran a Herodes. Y efectivamente ellos se fueron por otro camino, así que Herodes se quedó viendo un chispero. Pero no era de los que se entregaba fácilmente, no era de los que renunciaba de una, sino como lo hacía, diligentemente averiguó entonces dónde es. Porque no me dijeron, pero debió nacer en Belén, ¿dónde es? Ay, que no sabemos dónde está porque ya ha pasado algún tiempo y no sabemos. Y resulta que un ángel le había dicho a José, pilas, pies en polvorosa. Para Egipto, habían descendido hacia el sur para Egipto. Pero Herodes no iba a darse por vencido. Así que dijo, bueno, curémonos en salud. Mandó, versículo 16, si usted lee en Mateo capítulo 2, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo en que le habían dicho los sabios. Él no se iba a detener. Él dijo ir a adorar y nunca fue. Y cuando fue a asesinar, a matar, a acabar.
Si el ángel no le hubiera advertido a José que saliera para Egipto, ese día el Mesías Salvador hubiese fallecido. Porque mataron a todos los niños de Belén y sus alrededores. Eso es lo que se conoce como la muerte de los inocentes, ¿no? La matanza de los inocentes. ¿Qué culpa tenían todos esos niños que murieron? Por simplemente la paranoia de un hombre que se sentía amenazado con un nuevo rey que había nacido. Pero ¿saben qué sucedió? Que Dios preservó la vida de Jesús desde el principio, como siempre lo suele ser. Como Él conoce los acontecimientos antes de que sucedan, para Él es fácil darnos indicación de por dónde movernos, qué hacer, qué no hacer. Y eso nos libra de todas esas amenazas que vivimos. Por eso una de las grandes cosas que a través de los acontecimientos nosotros podemos tener es que nos da seguridad y confianza que dependiendo de Dios, Dios encamina nuestros pasos. Y nos evita muchas cosas que desafortunadamente cuando el hombre sin el conocimiento y la dirección de Dios viven, sufren, tienen que sufrir, asumirlo. Pero cuando uno tiene la dirección de Dios, Dios lo encamina y le preserva la vida. Así que aquí encontramos que Herodes se vio burlado e inmediatamente mandó a asesinar. Bueno, era parte de su costumbre. Y léanlo históricamente y verán. Unos vinieron desde muy lejos, pagando un alto precio, trayendo para ofrecer y adoraron. Otros dijeron que querían ir a adorar y nunca llegaron, pero sí mandaron a exterminar y acabar. Esa es la historia. Por eso la pregunta ahora, téngala en cuenta, ¿a qué vino? ¿A qué vino? ¿A qué viene cuando usted viene a adorar al Señor? Porque pueden haber muchas razones y no todas son santas. No todo lo que encontramos en el pesebre es lo que quisiéramos nosotros reflejar. Entonces uno tiene que cada vez replantearse cuál es la intencionalidad del corazón. Porque la acción la vemos nosotros, pero la intención de corazón solo la ve el Señor. Cuando Él le dice vayan y averigüen para yo ir a adorar, las palabras mostraban a un hombre piadoso para reconocer a un Mesías Salvador llamado Rey de los Judíos. Pero las acciones demuestran otra cosa diferente. Perdón, las intenciones. Las que nadie vio. Él se quería saber dónde estaba para asesinarlo, no para adorarlo. Así que las intenciones del corazón, ¿cuáles son? Y esto no estamos aquí para juzgarlas y que usted las exponga y entonces decimos está bien, está mal. No, eso cada cual tiene que hacerlo. Y esa es la luz del Espíritu Santo. La Biblia dice que en tu luz veremos nuestra propia luz. Uno tiene que mirarse, pero mirarse a la luz de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? No qué pienso yo, sino qué dice Dios de mí. Y cuando yo tengo eso claro, obviamente me queda más fácil actuar. Déjeme terminar con dos versículos. En 1 Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros. 1 Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros. Un amor incondicional, recuerden. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 1 Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es una parte muy importante a considerar. Y es que, como dijimos hace 8 días, Jesús vino del cielo a la tierra para que nosotros cuando salgamos de la tierra podamos ir al cielo. No lo olvide eso. Por eso dijo yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios lo envió. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos por Él. Usted y yo tenemos vida, ¿sabe por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar, entonces nosotros podemos tener vida por Él. Y no solamente es la vida temporal que tarde o temprano se terminará, sino la vida eterna, y eso quiere decir la eterna comunión, el eterno compartir con Dios después de la muerte. Bueno, Él vino y murió para que nosotros vivamos. Primera parte, la parte de Dios. Siempre hemos dicho, ¿qué hizo Dios? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dios hizo su parte, ya envió a Cristo, nos reconcilió con Él, nos adoptó como hijos. Biblia que nosotros vivimos porque Él murió. Bueno, primera parte. Ahora la parte que nos corresponde a nosotros. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Si tiene allí su texto bíblico, búsquelo por favor. Porque el amor de Cristo nos consume. Ya dice la primera que acabamos de leer, en esto se manifestó el amor de Dios. Ahora está hablando aquí porque el amor de Cristo. Esto no quiere decir que Cristo Jesús vino obedientemente porque no tenía opción a lo que su padre le mandó a hacer.
La Biblia dice que el amor de Dios se manifestó sobre nosotros, pero aquí está hablando del amor de Cristo que nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él vino y murió. El gran amor de Dios se muestra en eso, murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Pero luego dice en esta pasaje, Pablo dice, entonces Él que murió por nosotros y nosotros con Él morimos, ahora Él vivo, nosotros tenemos que vivir. Pero ¿para quién tenemos que vivir? Ya no para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos hablando de que si yo vengo a adorar, yo tengo que traer y ofrendar. ¿Sabe qué tiene que ofrendar uno? Para aquellos que viven ya no vivan para sí mismos. Entonces, si ya no debo vivir para mí mismo, ¿qué es lo que yo debo ofrendarle a Dios? Mi vida. Por eso hablamos de una rendición de mi voluntad, de una entrega al Señor. Me entrego, me rindo. Como dijo María, es aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su palabra. Esa es la rendición, esa es la entrega, esa es la renuncia que uno tiene que hacer. Y que obviamente, pues, decimos que sí, pero vaya a ver si realmente la entrega es una entrega total. Oro, incienso, mirra, cosas muy especiales. Obviamente todas ellas tenían su valor y significado. No dieron el colchón viejo, la cobija rota, la pijama que ya no se ponen, ¿recuerdan? Porque uno también es generoso con lo que le sobra, con lo que ya no sirve, con lo que ya he usado y quiero renovar. No, para que aquellos que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Así que lo que Dios busca de nosotros siempre es la rendición. Cuando vengo a agradecer a Dios, a adorarle, cuando vengo a ofrecerle, Él espera que yo entregue mi corazón. Usted me dirá, pero yo se lo entregué hace mucho tiempo. No, eso se trata de todos los días. Porque nosotros no vivimos una tradición religiosa, nosotros vivimos una experiencia diaria de comunión con Dios, que es diferente. Por eso hay que entregarse constantemente a Él. Así que les voy a invitar a que oremos y demos gracias a Dios. Hoy, nuestro último sábado de este año. No quiere decir que nos sigamos reuniéndonos, sí, entre semana, la alborada, el ayuno, tendremos nuestro mensaje virtual de Navidad, tenemos la obra de teatro el 22, así que todavía hay cosas que hacer, pero este fin de semana, sábado, domingo, la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de estos dos visitantes es: ¿a qué he venido yo? ¿Yo a qué vengo? Y ya tenemos en la Biblia suficiente ilustración que deberíamos entregar, pero cada uno obviamente toma decisión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque cuando la Biblia habla de los acontecimientos es porque de alguna manera cada uno de ellos tienen su razón y lugar. Y tú hablas de esos magos que vinieron, que sacrificando su comodidad, sacrificando de pronto tiempo, recursos, hicieron un largo trayecto, no les importó la distancia. Ellos tenían un propósito y era adorar al rey que había nacido. Y no solamente se movieron, se desplazaron, sino que trajeron sus presentes: oro para el rey, incienso para el Dios y mirra para el cordero que se sacrificaría 33 años después. Porque la adoración, Señor, cuando venimos a adorarte, no solamente se trata de cantos, de música. La adoración es entrega. Una entrega, como dice en 1 Corintios Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Así que es una entrega absoluta, total de nuestras vidas, en obediencia, reconociéndote como el Rey y Señor de nuestras vidas. La adoración que tú nos pides, Señor, es dar lo mejor de nosotros. Hace un rato lo cantábamos. Te daremos las primicias, lo mejor, lo primero, lo excelente. No te estamos dando lo que nos sobra, lo que ya no nos sirve, lo que de alguna manera incomoda, lo que de alguna manera estorba, Señor. La adoración es dar lo mejor que tenemos. Es una entrega de lo mejor a ti, Señor, porque tú entregaste lo mejor tuyo para nosotros. Por eso te damos gracias hoy.
Te damos gracias en este fin de semana, te damos gracias en lo que resta de este mes y este año. Porque la Navidad nos recuerda tantas cosas y nos permite ahondar en tantas otras, que no importa cuántas veces tengamos que recordarlo, aún las que nos falten en nuestra vida, cada vez entenderemos mejor lo que significó que el Dios haya tomado la decisión de hacerse hombre para pagar por el precio de nuestro rescate. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Dios? ¿Qué tienes tú para darle a Dios? No se trata de lo que tengas que recibir. No se trata de que tú tengas necesidad. Se trata de que venimos a agradecer todo lo que en necesidad hemos sido cubiertos durante toda esta semana. Dios ha cubierto nuestras necesidades, así que no venimos a que nos dé, sino a ofrecer, a entregar, a dar, a darnos a Él. Dígaselo al Señor: traemos hoy ante tu altar lo mejor que tenemos, las primicias, lo mejor para ti, lo que se escoge primero, lo excelente. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Muchas gracias a Dios por esta semana que terminamos. Te bendecimos, te adoramos. Ponemos en tus manos la semana que iniciamos, el resto del mes que nos falta. Bendice a aquellos que van a salir, que van a viajar, llévales con bien. Permite que este tiempo sea un tiempo para disfrutar de la familia, disfrutar de esa oportunidad que tú nos brindas, sin olvidarnos de adorarte siempre. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, que Dios me les bendiga a ustedes que están presentes, los que no hayan venido antes y no hayan recibido el recordatorio de este año de la iglesia. Por favor, con Soleil al final lo pueden reclamar. Y a todos los que están virtualmente acompañándonos, el miércoles 22 a las 7 de la noche tendremos presencialidad y tendremos participación virtual. Así que los esperamos para nuestra reunión de Navidad con nuestra obra de teatro. En la sala de espera los esperamos a ustedes. Dios les bendiga.